Bueno, iniciamos la clase de hoy. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase anterior. Como siempre les he dicho, revisen la información para que haya continuidad de todo lo que estamos revisando, ¿verdad? Para que de esa manera pues queden los conocimientos bastante profundos y no así al aire para que después, bueno, entonces... A ver, Isaac Zambrano, ¿qué recuerda de la clase anterior que vimos acerca de cómo y por dónde circulan los leucocitos? Que eso es lo que vimos, ¿verdad? Y barreras y elementos constitutivos, aparte de eso vimos también la clase anterior. Isaac Zambrano no se encuentra. No se olviden que el que no me contesta le pongo en falta porque es como que no está en clase, nunca me dijo presente, pero ahorita que le pregunto no está. Isaac Zambrano se encuentra. Entonces Isaac tiene falta. Doctora, me indican que no tiene micrófono Isaac Zambrano, que por ¿Y eso no... cómo me dijo, me contestó que sí? Estoy leyendo en el chat, disculpe, que estoy leyendo lo Sí, que me pero están diciendo. bien que me contestó. Es que es el pretexto de que ponen que no vale si me contestó. Desde un inicio me contestó y le funcionó bien. Disculpe, Entonces, fue Valareso la que había escrito eso, no fue Isaac Zambrano, me retracto. bueno, entonces él tiene falta porque no me responde y él me respondió presente y ahorita no me responde. Ay, es un problema, sí. A ver, Tatiana Peña. Recording in progress. Dígame, doctora. A ver, más o menos hábleme algo de los elementos constitutivos y las barreras principales y cómo y por dónde circulaban los leucocitos, que vimos algo de referente a la primera parte de los temas que hicieron la presentación, para continuar con el resto, para una pequeña retroalimentación y que haya conocimientos pues de dónde partimos. Doctora, disculpe, no le escuché muy bien la pregunta porque tengo mal el internet, pero creo que me indicó algo de los leucocitos. Por dónde circulan. Claro, o sea, fueron los temas tratados en la clase anterior. Sí, lo que recuerdo es que circulaban desde y hacia los órganos y los ganglios por medio de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Ya, ¿cuáles eran las principales barreras y los elementos constitutivos que en cierto modo vimos ya una segunda parte en la presentación del trabajo de los estudiantes? Uy, disculpe, las mucosas. Era Uh-huh. una de las barreras principales, como la mucosa del estómago, la piel, o sea, eran las principales barreras que tenía el cuerpo humano. Uh-huh. Bueno, entonces entre los elementos constitutivos vimos inmunidad de especie, inmunidad de edad. Recuerdan ustedes que vimos que de acuerdo a la edad también el sistema inmunitario funciona en base a ciertas condiciones de la edad, mientras más entre la edad de niños y edad adulta o a los ancianos, la acción del sistema inmunitario se ve deprimida, se ve disminuida, primero en los niños porque empieza el sistema inmunitario a aprender, nace desconociendo muchos aspectos de los antígenos, por lo tanto tiene que aprender a reconocer para la producción correspondiente de los elementos específicos que son los anticuerpos,
vimos también que hay ciertas de raza, la inmunidad de raza, que hay ciertas razas que son más susceptibles a ciertas enfermedades. Por ejemplo, las razas negras son más resistentes al paludismo que los de la raza blanca, a la inversa, que los de la raza blanca son más resistentes a las enfermedades de la tuberculosis como que la raza negra, y así sucesivamente. Otros aspectos constitutivos de la inmunidad que ya revisaron en cada uno de los temas tratados con las presentaciones. También vimos de dónde, cómo y circulan, y eso se basa en la inmunidad innata, en la cual intervienen todos los elementos básicos de la inmunidad innata, como son los macrófagos, células dendríticas, los natural killers, los macrófagos, que son convocados a través de otras sustancias que ellos mismos producen, que son los mensajeros químicos, que son las citoquinas, donde pasan del vaso sanguíneo, del torrente sanguíneo, donde están circulando, patrullando, pasan al lugar donde son convocados por estos mensajeros químicos que llaman a ayudarlos a colaborar en el exterminio, en la destrucción de los de estos patógenos, de estos cuerpos extraños, y por lo tanto, pues, la función importante de ellos son realmente estar siendo, como les digo, atacar a estas amenazas, atacar a estos cuerpos extraños y neutralizarlas, inhibirlas o efectivamente provocar su apoptosis, es decir, su muerte. Eso ya vimos también en las primeras partes. Recuerdan ustedes todos los pasos de la inmunidad innata, y que ahora estamos viendo por separado cada uno de estos procesos que vamos a ver, ¿no? Entonces, hoy continuamos con los temas, y los temas que les correspondía hoy día son la fagocitosis y el estudio de todas las células linfoides, en este caso los más importantes de la inmunidad innata. La fagocitosis intervienen específicamente los macrófagos. Entonces, como objetivos de esta clase sería el conocer el concepto de fagocitosis, cuál es su rol dentro de la inmunidad innata, qué elementos intervienen en este proceso, cómo ellos actúan en base a las disposiciones y a los roles que les encomiendan a cada uno de ellos. Y me pueden un ratito disculpar que me están llamando de la facultad, no sé qué pasa, un ratito. Disculpen. Bueno, entonces, como les decía, este proceso de la fagocitosis, que es parte de la inmunidad innata, es un mecanismo específico de este tipo de inmunidad. Y aquí, a continuación, veremos específicamente las células que intervienen en este proceso, que son algunas células del sistema inmunitario que intervienen como macrófagos, porque la fagocitosis, entre sus propiedades y características, es de ingerir aquellas partículas, aquellas amenazas, aquellos cuerpos extraños, y que generalmente lo hace a través de un proceso de digestión que se llama, y lo hace con determinadas especificaciones, y que estas partículas deben ser mayores a 0.5 micras de su medición, de tal manera que imagínense la capacidad que ellos tienen de comerse, de ingerir y de provocar a través de ese procedimiento la destrucción de aquellas bacterias o microorganismos que ingresan, y que fue descubierto por Elie Meninock en 1880. Y como les digo, entre las principales funciones es la eliminación, pues, de todos estos microorganismos, como hemos visto, cuáles son esas amenazas. Ya vimos en las clases anteriores que eran las bacterias, hongos y virus, aparte de otros tipos de amenazas como son las células neoplásicas, que son células que
morfológicamente sus proteínas han sido alteradas por cambios físicos, químicos, etcétera. Pero no solamente su función es de eliminar, recuerdan ustedes que yo les decía que habían varios pasos entre la inmunidad innata y que una de ellas era que una vez que destruían a estos microorganismos, el área donde se producía la batalla campal, ese proceso más, de guerra, de batalla que tienen los macrófagos contra los patógenos, va a haber también lesión del tejido, va a haber lesión y daño de la zona donde se está realizando todo este proceso, y su función, aparte de lo que es la destrucción o eliminación de los microorganismos, también es la remodelación, la remoción de todo ese tejido y luego pues de la restauración del mismo, como aparte de las funciones de como característica que es la destrucción de estos microorganismos. También yo les indicaba que habían células como las células neoplásicas que no tienen por qué crecer en un cierto lugar del organismo o de un tejido, y también son cuerpos extraños que estos macrófagos detectan y pueden también ser destruidos o ser absorbidos por estos macrófagos, y estas son las células necróticas. La característica de todas estas células del sistema inmunitario es que tienen sustancias o liberan sustancias como son las citoxinas o las citoquinas, que son sustancias que, como yo les decía, mensajeros químicos que van a permitir que ayudar al resto de células del sistema inmunitario, colaborando en la destrucción de estos elementos que efectivamente son dañinos, son destructores. Y estos elementos son una barrera, como sabían ustedes, de la inmunidad innata, es inespecífica, y su acción o su actuar es el mismo, va a ser el mismo para cualquier tipo de objetos de partículas o de elementos que son una amenaza. Y por lo tanto, pues en este caso se confirma que la inmunidad innata es inespecífica. Y él va a atacar de la misma manera, ya sea a una bacteria, a un virus, un hongo, y así a cualquier otra partícula extraña o microorganismo o toxina que él lo considera como algo diferente, algo que no es propio nuestro. Eso es, en cierto modo, el resto de el recorrido que sigue este proceso que se llama la fagocitosis, donde va a presentar muchos elementos de apoyo, como son los diferentes tipos de receptores, el mecanismo con el cual va a producir esta acción de ingerir, de comerse aquellos elementos extraños y de destruir, lógicamente, para de esa manera provocar la apoptosis. Una de las características de todas las bacterias o de todos los microorganismos es que estos macrófagos o estas sustancias o elementos del sistema inmunitario van a reconocer a patrones moleculares. Generalmente todas las bacterias tienen mannosas, que son ciertas azúcares, así como polisacáridos, que van a ser los que van a reconocer estas moléculas, estas células. Por lo tanto, pues me permiten un ratito, que ahorita me quedaron en volver a llamar. Discúlpenme en este momento, esta interrupción tremenda que estoy, pero y me quedaron en llamar en este momento de la facultad. Ya no va a haber más interrupciones, ya me confirmaron, me están preguntando de una gestión, y bueno, estoy en este momento siendo interrumpida, pero ya le dije que ya con eso, por favor, ya le doy la respuesta que necesitaba, ¿no? Bueno, mil disculpas. Eso es
en sí lo que vamos a enfocar en todo el tema que ya está asignado el grupo. Además de eso, también vamos a ver todas las técnicas inmunoquímicas utilizadas en la detección de ciertas patologías o ciertas alteraciones del sistema inmunitario. Estas reacciones inmunoquímicas se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, que eso también vamos a ver a través de la reacción de aglutinación por la detección de la reacción de Vidal, que es una prueba utilizada para determinar salmonelosis, así como la de Hundlesson y la de Rickettsia, que son técnicas utilizadas para investigar muchas bacterias, ¿no? Generalmente productoras de problemas gastrointestinales, que es la parte del componente práctico que vamos a ver. En esta parte ustedes tienen que saber el fundamento de esta reacción antígeno-anticuerpo. Para que se dé todas estas reacciones inmunoquímicas, tiene que haber siempre este anticuerpo y este antígeno. De lo contrario, no se va a dar la reacción. ¿Qué pasa con el antígeno? Saben ustedes que el antígeno es el que va a desencadenar la reacción inmunitaria. Y por lo tanto, el anticuerpo, que son moléculas producidas por los linfocitos B a través de las células plasmáticas, que han sido creadas específicamente para ese tipo de antígeno. Por lo tanto, pues en este caso va a haber esa afinidad, esa atracción entre estos dos elementos para que se dé esta reacción. Existen varios tipos de reacción, como son la de aglutinación, la de precipitación, de neutralización y opsonización. Cada una de ellas son aplicables en diferentes técnicas que veremos en el transcurso de las diferentes prácticas que vamos a realizar. Hoy vamos a ver la reacción de Vidal, que se realiza a través de aglutinación, y el fundamento de esta técnica se basa en que los antígenos que van a producir la reacción o la respuesta inmunitaria con la producción de los anticuerpos específicos, una vez detectado este anticuerpo a este antígeno, lo que va a hacer es va a rodearlo, lo va a acercar, lo va a prácticamente a cubrir, y va a formar agregados de estos complejos que se llaman antígeno-anticuerpo o inmunocomplejos, de tal manera que al hacer la reacción entre estos elementos se va a producir una aglutinación. Como su nombre lo indica, es la formación de agregados de estos dos elementos, que eso es lo que vamos a ver en la reacción de Vidal y Welfelis, y Hundlesson y Rickettsia, que es la identificación de los diferentes tipos de proteus, que eso vamos, el grupo que les corresponde hoy día, que vamos a ver en esas dos temas, tanto en teoría, que es la fagocitosis, las células del sistema inmune, y la parte de la práctica, que va a ser la investigación de aglutinación a través de las pruebas de la reacción de Vidal, Welfelis, Hundlesson y Rickettsiose. Entonces vamos con el primer grupo, que es la representación de su trabajo. Les voy para que compartan pantalla. A ver el grupo que le corresponde, ya muy bien. Listo, doctora. ¿Sí me escucha, por si acaso? Sí. Ya, perfecto. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre el capítulo 4 y 5 del libro de la inmunología de Rojas, que corresponde al tema de fagocitosis y las células linfoides de la inmunidad humana. El grupo está conformado por Jesús Cedeño, Angie Contreras, Daisy Guamán, Anabel Montes de Oca, Giancarlos Ramón, Kenia Sánchez y mi persona, Areta Cárdenas. Siguiente diapositiva. Ya tenemos como introducción que la inmunología es el estudio del sistema inmune, que se va a encontrar
fue formado por los órganos, tejidos, células y moléculas que nos defienden de las infecciones causadas por agentes externos. El organismo va a poseer la piel y las mucosas como barreras externas y a los fagocitos junto con los anticuerpos como barreras internas. La piel, las mucosas y los fagocitos son parte de la inmunidad innata, la cual, como su nombre indica, es aquella que es adquirida desde el momento en que nacemos y se encarga de la eliminación inespecífica de patógenos. Esta va a abarcar lo que son los fagocitos, los linfocitos NK o natural killer, los complementos e interferones. La inmunidad innata se va a encargar de identificar al patógeno y va a proceder a activar la célula que envía la señal para que las células se encarguen de la eliminación de este patógeno, de este agente extraño que entró en el cuerpo. Y este proceso es importante puesto que es el encargado de mantener al organismo protegido de amenazas. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, vamos a empezar hablando de la fagocitosis. Un poco de historia. Es que el científico Elie Meshnikov, que es el ganador del premio Nobel en 1908, que fue el pionero al descubrir la función de las células fagocíticas y la importancia de las mismas para la supervivencia de todas las especies del reino animal, puesto que son parte de la defensa inmune contra las infecciones. Estas se encuentran entrenadas para tolerar las moléculas que son propias del organismo y para fagocitar aquellas que resultan del metabolismo normal y de reparación de tejidos, produciendo un proceso inflamatorio. La fagocitosis, como conocemos, y lo mencionaron anteriormente la doctora, es el proceso por el cual las células encargadas de fagocitar van a buscar, localizar, identificar e introducir a su citoplasma las células extrañas para destruirlas y extraer los inmunógenos para presentarlos a los linfocitos. Los neutrófilos polimorfonucleares, los macrófagos y las células dendríticas son las conocidas como células fagocíticas profesionales, y estas son las encargadas de ejercer esta función fagocitaria, además de las células en el sistema retículo endotelial. Siguiente diapositiva. Gracias. En el caso del origen de distribución, aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a explicar un poco. Tenemos que en la médula ósea se van a generar los monocitos, y con efecto de las citoquinas como la interleucina 3, el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, y también el factor estimulante de colonias de macrófagos, va a formar lo que, o sea, con el primer factor estimulante va a estimular el monoblasto, y el segundo factor va a estimular ese monoblasto para convertirse en el monocito inmaduro. Este va a entrar a la circulación y va a formar los que son los monocitos de tipo 1 y monocitos de tipo 2. El monocito de tipo 1, con la ayuda del factor de un factor genético que es el CXCR1, le va a dar la característica de formar las células fagocíticas fijas, es decir, que se van a encontrar en el mismo lugar donde se localizan, que luego voy a mencionarlas en otro dispositivo. Estas son las células de Kupffer, los macrófagos alveolares, microglia, osteoblastos, macrófagos peritoneales y células sinoviales A. Y en el caso de los monocitos tipo 2, estos sí van a recorrer todo el organismo, y encontramos los macrófagos inflamatorios, las células multinucleadas de los granulomas. Como ejemplo tenemos la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Los monocitos poseen un diámetro un tamaño de 10 a 15 micrómetros, poseen un núcleo en forma de riñón y su citoplasma granulado posee lo que son los lisosomas, las vacuolas fagocíticas y los filamentos de citoesqueleto. Estos van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos, donde se van a transformar en macrófagos o células dendríticas, donde los macrófagos van a medir de 15 a 80 micrómetros y se van a distribuir en los diferentes tejidos y órganos de defensa inmunológica. Siguiente diapositiva. En la estructura de los monocitos, estos acumulan microfibrillas, microtúbulos y en el citoplasma durante su proceso de maduración. Estos están encargados de darles la movilidad y la capacidad fagocitaria a los mismos, y van a poseer también los sacos lisosomales, que se van a encargar de almacenar las enzimas para eliminar a los agentes extraños. Estas enzimas son los lisosimas, las proteasas neutras, las hidrolasas ácidas y la arginasa, y estos son utilizados cuando los monocitos se transforman en macrófagos. En la membrana se van a encontrar los receptores y moléculas encargadas de reconocer patógenos y las que van a interactuar con otras células que se encuentran en la membrana de los monocitos. Entre los más importantes vamos a encontrar las selectinas P y E, la selectina L, los linfocitos con función asociada al antígeno 1,
y la molécula de adhesión intercelular encargadas del paso de la sangre a los tejidos. Los receptores para PAMS, o también conocidos como el patrón molecular asociado a patógenos, también para receptores para complementos y para inmunoglobulinas encargadas de la fagocitosis. Tenemos los CD55, CD59, CD46, que son antígenos encargados de la defensa contra el complemento. Los interleucina 1 y la interleucina 6, encargadas de activar el endotelio, de activar los linfocitos y la destrucción del tejido local. Los factores de estimulantes de colonias de macrófagos y granulocitos, y el factor estimulante de colonias de macrófagos, que se van a encargar de la leucopoiesis y factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento van a ser los CD15 y CD16. La interleucina I y el factor de necrosis tumoral, que se van a encargar de la permeabilidad vascular y del drenaje de los ganglios linfáticos, y la interleucina 12, que se encarga de activar los linfocitos T. Siguiente diapositiva. Gracias. Las moléculas encargadas del tránsito de los monocitos son combinaciones de quimioquinas y sus receptores. Estas se van a encargar de la circulación y la ubicación de los monocitos y los macrófagos en los tejidos. Tenemos como inicio la CCR2. Estos son, todas las que voy a mencionar son proteínas quimiotácticas de los monocitos, donde tenemos que la CCR2 unida con la CCL2 y la CCL7, CL12 van a controlar la emigración de los monocitos desde la médula ósea. La CCR1 y CCR5 más la CCL3 y CCL5 van a adherir, van a provocar la adhesión al endotelio capilar y el paso a los tejidos. La selectina L con algunas glucoproteínas que facilitan a las moléculas de adhesión endotelial, que son la ICAM1, BLA4 y BCAM1, del endotelio capilar van a facilitar su adherencia al endotelio mismo. Tenemos también los factores genéticos que habíamos mencionado anteriormente, que son la CXCR1 y CXCL1, que se van a encargar que se ubiquen en el vaso, y los últimos, que son CR7, CCR8, CCL19 y CCL1, que se encargan de la migración a la piel y los ganglios linfáticos. Ahora, la mayoría de los monocitos se van a convertir en macrófagos. Estos macrófagos van a tener un tiempo de vida de 60 días, pero si durante esos 60 días no encuentran un agente extraño y no lo combaten, van a morir por apoptosis. Siguiente diapositiva. Entre las subpoblaciones de macrófagos vamos a tener los monocitos tipo 1, que en condiciones normales van a pasar por el corriente sanguíneo a los tejidos cumpliendo su función de patrullaje. Los monocitos de tipo 2, que son monocitos inflamatorios, solo pasan a los tejidos cuando su presencia es requerida. Los macrófagos tipo 1, que van a atacar las bacterias, protozoos y virus, y estas actúan en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y esclerosis múltiple. Los macrófagos de tipo 2 son antiinflamatorios por la producción de la interleucina 10, y estos se van a encargar de cicatrizar las heridas por la producción de factores, o sea, con la ayuda de producción de los factores de crecimiento, van a cicatrizar las heridas que formó ese agente extraño que entró al organismo. Los macrófagos asociados a tumores, que van a suprimir la inmunidad antitumoral, favoreciendo el crecimiento de los tumores. Los macrófagos de la zona marginal del vaso, que van a reprimir la respuesta inmune contra células apoptóticas. Y los macrófagos subcapsulares de ganglios linfáticos, que van a atrapar los virus y antígenos libres. Ahora, también se menciona que los macrófagos poseen una capacidad, bajo la influencia de las citoquinas, que son producidas por los linfocitos T, de aprender nuevos procesos metabólicos. Por ejemplo, si este se encuentra con el bacilo de la tuberculosis, lo que va a hacer en la primera infección es que lo va a fagocitar, pero lo va a tener dentro de sí. Sin embargo, le va a estar protegiendo a la misma vez de los mecanismos de defensa inmune. Por lo tanto, los linfocitos que ya lo detectaron, que ya están informados de que esta micobacteria entró, van a producir la citoquina interferol gamma, que le va a indicar al macrófago que produzca óxido nítrico para destruir a la micobacteria. Siguiente. En el sistema retículo endotelial, que está conformado por los monocitos de tipo 1, que habíamos mencionado en la primera figura, está conformado por ellos, pero luego de haberse formado en células fagocíticas fijas. Estas se encuentran en el hígado, que es donde posee la mayor cantidad de macrófagos fijos, pero el mayor peso lo posee en el vaso. Estos van a tener diferentes nombres de acuerdo a su morfología y su localización.
tenemos las células de Kupffer, que están en el hígado, son las encargadas de limpiar la sangre, que llega de la vena porta, la limpia de las partículas y gérmenes del tracto gastrointestinal. También los macrófagos alveolares, que salen de los capilares pulmonares y van a vigilar la superficie del árbol respiratorio. La microglia, que se encarga de proteger al sistema nervioso central. Los osteoblastos, que se encargan del proceso de destrucción y regeneración de los huesos. Las células sinoviales de tipo A, que cubren la parte externa de las articulaciones. Y las células de Langerhans, que se encuentran en la piel. Estas van a participar en la regulación de la homeostasis. Ahora, como último punto, es que en el caso de que un macrófago no vaya a conseguir eliminar un microorganismo, su acción se va a ver prolongada, generando una hiperproducción de citoquinas proinflamatorias, por lo que va a conducir a un proceso de inflamatorio agudo, o también conocido como sepsis, y puede llegar a ser un proceso crónico con la formación de granulomas. Gracias. A continuación, mi compañera Contreras. Bueno, yo voy a hablarles sobre los polimorfonucleares neutrófilos. Estos se derivan de la célula madre, de la médula ósea. Como ya sabemos, la médula ósea es un tejido conectivo cuya función es de la producción de elementos componentes de la sangre. Mediante un proceso de multiplicación y diferenciación, como observamos en la imagen, se va a generar los mieloblastos. De estos va a producirse los promielocitos y mielocitos, teniendo a la final al neutrófilo. Estos se van a acumular como una reserva para entrar después en circulación en algún proceso infeccioso que lo demanda. Siguiente diapositiva. Esta producción está controlada por los siguientes factores. El estimulador de formación de colonia, o sus siglas GSSP. Esta es producida como una respuesta ante las citoquinas. Las citocinas son pequeñas proteínas que controlan el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario. Por ejemplo, tenemos las interleuquinas 17 y la 3. La 17 es sintetizada por diferentes linfocitos, en cambio la 3 es secretada por macrófagos y linfocitos. Y esta va a actuar sobre la célula madre de la médula ósea. También tenemos otra que es la quimioquina CXCR12. Esta es producida por el estroma de la médula, lo cual rige los movimientos o quimiotaxis de los leucocitos, reteniéndolos a los neutrófilos en este órgano al fin de asegurar una buena reserva. Y después va a ser producido por los monocitos, que va a facilitar la salida de la médula ósea. Por ejemplo, tenemos al lado un ratón, que se ha hecho por pruebas de laboratorio la detección del gen del CXCL12. Este va a morir durante el periodo perinatal por defectos de la hematopoiesis. Esto va a demostrar la importancia de la citoquina en la regulación hematopoyética. Siguiente diapositiva. En su maduración va a aparecer en el citoplasma gránulos de diferentes tipos y tamaños en la fase promielocito. Estas se forman los gránulos primarios y estos son lisosomas que contienen las enzimas necesarias para la digestión intracelular y diversos compuestos con actividad bactericida. Después entra en fase mielocítica, que va a formarse los gránulos secundarios. Mientras va madurando, va adquiriendo capacidad de adherirse, de formarse, de desplazarse, también de fagocitar y poder destruir los microorganismos, y secretará moléculas mediadoras de la inflamación. Como ya hemos mencionado antes, los polimorfonucleares neutrófilos se encuentran ubicados en la médula ósea, pero también se encuentran en la sangre, vaso, hígado y pulmones. Los leucocitos no se encuentran normalmente en los tejidos, pero si se da el caso de alguna inflamación, van a acudir rápidamente, lo cual esto es una respuesta de la inmunología innata. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, con lo que respecta a su morfología, Paul Ehrlich fue el primero en descubrir su estructura, ya que se desarrollaron tinciones para diferenciar los neutrófilos de los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son esféricos de 12 a 15 micras de diámetro con un núcleo segmentado. También presenta en su citoplasma, como podemos observar, los gránulos primarios y secundarios antes mencionados en su maduración. Ahí se encuentran, ellos se encuentran con la capacidad de moverse y de formarse para poder pasar por diapédesis. Eso significa que puede pasar de la sangre
a través de los capilares sanguíneos para dirigirse al foco de inflamación, sin que se produzca lesión capilar. Entonces, entre las células endoteliales sale de los vasos sanguíneos hacia el tejido. También una de las estructuras de la célula en la membrana tenemos que es la membrana, ya que por sus cargas electronegativas las va a mantener separadas entre sí. Y otra parte es los lípidos que tiene la membrana. Este es importante como mediador de la inflamación, ya que ellos originan parte de los leucotrienos y prostaglandinas que van a intervenir en este proceso. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos observar la membrana y sus receptores. El receptor más importante aquí es el FC, que es capaz de reconocer la porción de la FC de los anticuerpos inmunoglobinas G. Este receptor tiene más afinidad por las inmunoglobinas que se encuentran recubriendo un microorganismo y actúan como opsoninas, ya que promueven la fagocitosis, como observamos en la última imagen. Por esto este mecanismo es llamado opsonización. Siguiente diapo. Aquí vemos el proceso que tiene las células al viajar de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Primero debe haber una señal que será la comunicación para que las células actúen inmediatamente. La responsable de esta comunicación son las quimioquinas. Una vez que se dirige, ocurre un proceso de extravasación, es decir, que las células endoteliales son alertadas de la presencia de patógenos por medio de moléculas generadas que da lugar en el ingreso de un patógeno. Y en minutos va a iniciarse una expresión de las moléculas de adherencia, que esta va a permitir atrapar a los neutrófilos y permite el paso al tejido, donde esa señal va a llegar hasta el epicentro de la inflamación. En la transmigración, los neutrófilos les toma atravesar la pared capilar de 2 a 5 minutos, a la membrana basal como de 5 a 15 minutos. Los gránulos de su estructura, llamadas gelatinasas, van a liberar proteasas que va a facilitar la transmigración de esta célula. Ya al llegar al agente agresor, al microorganismo, va a cumplir su acción bactericida, ya que posee un arsenal antimicrobiano almacenado en los gránulos, en su citoplasma, y de ahí viene su efectividad. Por ello es que es peligroso en caso de granularse, ya que puede ocasionar un daño en los tejidos. Si la función principal de los neutrófilos es la fagocitosis como último paso, ya envolviendo la bacteria y destruyéndola. Siguiente diapositiva. Bueno, y para destruir el patógeno existen varios mecanismos. También uno de ellos es inducido por la unión de moléculas quimiotácticas como los receptores en la membrana granulocito. Estos van a activar o van a encender como una explosión oxidativa, es particular en la acción microbicida de los neutrófilos. Esto va a indicar una lucha contra el microorganismo y se verá en la fagocitosis, de granulación y netosis. La netosis es la que va a generar la muerte del neutrófilo, ya que forman fibras de redes de ADN, como observamos en la imagen, como filamentos. Estos van a atrapar a los cocos y bacilos. ¿Por qué? Porque van a adherirse a los péptidos antimicrobianos y este proceso, este mecanismo se lleva más a cabo y más observado en las neumonías por neumococo. Siguiente. Y bueno, llegando al final del proceso, vamos a ver el fin de la inflamación y cómo mueren los neutrófilos. Ya se explicó el proceso de ataque al patógeno, pero lo que ocurre posteriormente es la apoptosis, lo que suspenderá y resolverá el proceso de inflamación. Se van a liberar moléculas que van dirigidas a los macrófagos para que después encuentren a estos cuerpos apoptónicos. De ahí van a generarse otras moléculas que darán la orden de la fagocitosis de estos cuerpos apoptónicos. Y esta etapa final de inflamación produce metabolitos lipídicos, lipoxinas y resolvinas, que son moléculas antiinflamatorias. Y como último, otra manera de morir también son que los neutrófilos, por el aumento de la expresión CXCR4, que facilita su ingreso a la médula ósea, van a ser para que sean destruidos. También muchos van a ser eliminados por el intestino, y también los cuerpos apoptónicos antes mencionados se pueden dirigir a la célula Cuthbert, donde se encargan de eliminar los cuerpos apoptónicos generados por su muerte. Gracias. Ya, entre los otros fagocitos que participan en estos procesos están las células dendríticas, que tienen una gran actividad fagocítica.
Estas se ubican en la periferia, piel y las mucosas y les permiten capturar a los microbianos. Y también pueden extraer de ellos algunos antígenos proteicos y llevarlos a los órganos linfáticos para presentarlos a los linfocitos T vírgenes, y ahí se produce la respuesta inmune específica. También las células del endotelio vascular en territorios como el pulmón pueden adquirir función fagocítica. Proceso de la fagocitosis. En este proceso se pueden incluir varias etapas como la quimiotaxis, la adhesión, la endocitosis, cambios físicos y bioquímicos, y también se van a realizar varias etapas que se van a describir a continuación. Por ejemplo, el paso del torrente circulatorio a los tejidos, donde se inicia con la atracción y adherencia del fagocito al endotelio vascular. Este es un proceso controlado por diferentes quimioquinas. Por ejemplo, para los leucocitos polimorfonucleares actúan la interleucina 8. Para los monocitos, que son atraídos por diferentes quimioquinas como la CXCL14, también están los de patrullaje y para los inflamatorios. Después se inicia una búsqueda de microorganismos. En esta búsqueda de microorganismos habrá ausencia de factores quimiotácticos. Los movimientos de los macrófagos van a ser de patrullaje, es decir, que van a ser sin dirección fija. También se produce la respuesta quimiotáctica, donde va a haber interacción entre los factores quimiotácticos y sus receptores, que van a inducir también la movilización de las enzimas y la generación de metabolitos del oxígeno. Los fagocitos poseen en su membrana también receptores por sustancias quimiotácticas, entonces al reaccionar con receptores especiales van a activar la adenil ciclasa, van a incrementar la producción de AMP, y este AMP cíclico va a iniciar la condensación supramembranal de moléculas de actina. Va a haber interacción de esta con la miosina y la tubulina. También se van a acentuar movimientos unidireccionales en búsqueda de un epicentro de los distintos factores quimiotácticos. Entonces, luego que se realiza esta búsqueda, va a haber el reconocimiento. Bueno, una vez que ya se realiza este reconocimiento, es por medio de esa célula fagocítica que llega al sitio de mayor concentración de estos factores quimiotácticos. Entonces, debe identificar la partícula extraña o el germen que debe ser fagocitado, y va a actuar también, pueden actuar también otras moléculas auxiliares como las opsoninas, que van a incrementar la fagocitosis. La adherencia e ingestión, aquí los fagocitos van a adherirse a los microorganismos por receptores tipo TUR. La interiorización de los microorganismos por el fagocito se va a iniciar con la interacción de los receptores con sus respectivos ligandos. Por ejemplo, en la imagen vemos que se realiza un efecto como de cremallera, donde se va a englobar al microorganismo poco a poco hasta ponerlo de esta forma, de una manera como englobada, formando una vacuola fagocítica. También el proceso de granulación va a ocurrir, y aquí el microorganismo fagocitado queda dentro de la vacuola, y los lisosomas van a vertir el contenido enzimático para degradarlo. Pero en este caso hay microorganismos que difieren de este contenido enzimático. Por ejemplo, los leucocitos polimorfonucleares tienen la mieloperoxidasa, pero los macrófagos no tienen este contenido enzimático. Por esta razón es que hay algunas células que no van a destruir a ciertos microorganismos y otras sí. Por ejemplo, este es el ejemplo de la yersinia, que es destruida por los granulocitos, pero esta vive cómodamente en el interior de los macrófagos. Por último, se da la muerte y la destrucción del microorganismo cuando ha tenido esa degranulación interna.
La mayoría de los microorganismos patógenos son destruidos por estos mecanismos, pero aún así hay microorganismos que evaden el ataque de los fagocitos, porque impiden ser fagocitados o bloquean la fusión de los lisosomas a la vacuola fagocitaria o impiden la activación del oxígeno. También existe una selección y presentación de moléculas antigénicas donde los macrófagos y las células dendríticas, como vimos al principio, estas cumplen esa función de adicionar, de presentar los linfocitos T a las moléculas antigénicas y generan la muerte y procesamiento de ese patógeno fagocitado, para después dar inicio a una respuesta inmune específica o adquirida. También se encuentran mecanismos bactericidas, donde los macrófagos activan la producción del factor de la necrosis tumoral por los interferones gamma, y de esta manera se produce el óxido nítrico y de esta manera ocurre la muerte de microorganismos. También los mecanismos bactericidas que dependen del nitrógeno, este mecanismo empieza a partir de la L-arginina y por la acción del óxido de nitrógeno inducible sintasa. Generan radicales tóxicos que se conocen como reactivos intermedios de nitrógeno, siendo los principales el óxido nítrico y la L-citrulina. De esta manera se va a producir el óxido de nitrógeno inducible sintasa, y este compuesto puede reaccionar con lípidos, ácidos nucleicos y residuos metilados, y estos van a causar daño en los mitocondrios. Gracias. Ok, continuando con los mecanismos bactericidas que dependen del oxígeno, estos procesos necesitarán un adecuado metabolismo de la glucosa. Sin embargo, existirán algunas deficiencias que estas serán de manera genética, que alteran la inmunidad celular. Una vez que se forma el fagosoma, comienza un estallido respiratorio que va a desencadenar 6 reacciones. La primera es la formación de singletes de oxígeno. Una vez que el oxígeno se oxida, producirá singletes. Estos, al querer volver a su forma de oxígeno atmosférico, generarán una actividad química conocida como quimioluminiscencia. La segunda es la formación del superóxido, donde el oxígeno atmosférico recibirá lo que es un electrón adicional y presentará un poder bactericida. La tercera es la formación del peróxido de hidrógeno. En lugar de recibir un solo electrón, este recibirá 2 electrones, formando de esta manera el peróxido de hidrógeno. Y también contará con actividad bactericida. Sin embargo, algunas bacterias que contienen la enzima catalasa lo desactivarán para luego degradarse en una reacción de radicales hidroxílicos. Para la quinta reacción se activarán lo que son los halógenos, donde el lisosoma y el fagosoma se fusionarán y liberarán lo que es mieloperoxidasa. Por último, la sexta reacción es la formación de aminoácidos descarboxilados o la descarboxilación de los aminoácidos, donde la mieloperoxidasa generará lo que es una reacción que degradará los aminoácidos. Siguiente diapositiva. Existen otros mecanismos bactericidas como son la proteína bactericida incrementadora de la permeabilidad, que esta se encuentra en los gránulos azurífilos y presentará un efecto especial en las bacterias gram negativas. También está el otro mecanismo como es el cambio de pH, que dentro del fagosoma se generará la producción de 2 ácidos, el ácido láctico y el ácido carbónico. Este es capaz de bajar el pH hasta un nivel de 4. Que será lo suficiente para destruir o detener los microorganismos. El tercer mecanismo sería la liberación de enzimas hidrolíticas, donde dentro del citoplasma los leucocitos polimorfonucleares o PMN tendrán varias enzimas
incluso las lisocimas, que destruirán los microorganismos. El otro mecanismo es la lactoferrina, que esta es una enzima capaz de privar o inhibir a las bacterias la producción de hierro para su reproducción. La cuarta y quinta son las defensinas y la catepsina G. Las defensinas son unas proteínas antibióticas y por otro lado las catepsinas G presentan una actividad esencial frente a los gonococos. También tenemos la azurosidicina, que es un potencial bactericida con un pH de 5.7 si no me equivoco, y la colectina, que son proteínas solubles que facilitan la fagocitosis. Ok, para la regulación de la fagocitosis, ya sabemos que los leucocitos y los macrófagos cumplen una acción fagocitaria. Sin embargo, hay gérmenes como los neumococos que dependerán de anticuerpos para poder ser fagocitados. También existen otros factores que incrementan la fagocitosis, como es la sustancia P, el decapéptido, que estimulará a los macrófagos peritoneales. La otra es la neurotensina y la toxina, que serán potentes estimuladores del proceso de la fagocitosis. Abrázame nomás. Eso. Ok, y por último, la fagocitosis y la clínica. La fagocitosis es considerada como, ya mencionaron, un mecanismo de protección en la respuesta inmune celular inespecífica congénita. Sin embargo, se menciona que la fagocitosis y sus implicaciones clínicas, debido a la pérdida total de los leucocitos polimorfonucleares, ya sea por anemia plástica o ya sea por agranulocitosis, por medicamentos, si no se tratan oportunamente, serán consideradas como incompatibles con la vida. Ya recién terminan el capítulo 4, falta el capítulo 5. Buenos días, doctor. Voy a hablar sobre las células linfoides de la inmunidad innata. Los linfocitos de la inmunidad innata están ubicados específicamente. Si se me interrumpe el puto internet. No tengo el... Compañero, perdón que le interrumpa, pero es que alguien tiene el micrófono encendido. Jonathan, creo que eres tú. Gracias. Ya, al comienzo vamos a hablar sobre las células linfoides de la inmunidad innata. Los linfocitos de la inmunidad innata están ubicados estratégicamente en las líneas frontales de la defensa, como son la orofaringe, piel, mucosa y zonas marginales del vaso, donde filtran la sangre de microorganismos que ingresen al torrente circulatorio. Estas células son las asesinas naturales, la NK, las INKT, las ayudadoras innata o interleucina C2 y los linfocitos T gamma delta. Para la clasificación de estos linfoides se la dividió en 3 grupos de acuerdo a los factores de transferencia que regulan su desarrollo y función y las citoquinas que producen. En el grupo 1 de interleucina C1 incluyen las células, las NKS y otras que llamaremos interleucina C1S, que corresponden a la INKT. En el grupo 2 se encuentran las células conocidas como ayudadoras innatas y en el grupo T están los integrados por los linfocitos T gamma delta y por células inductoras de los tejidos linfoides. La participación de las interleucinas C en la respuesta inmune es dada ya que la respuesta a las infecciones de la célula de los tejidos, así como a otro tipo de respuesta inmune innata o adaptativa. Siguiente diapositiva. Ya, las células naturales NKS son importantes en la inmunidad innata, dado que participan en la defensa inmune, atacando de forma inmediata células que hayan sido invadidas por microorganismos, especialmente virus, o sufrido un proceso de transformación maligna o de estrés celular. Su forma de actuar es por acción citotóxica directa o por la producción de citoquinas activadoras de otras células del sistema inmune. Su origen y distribución, estas se originan en la médula ósea a partir de la célula madre la common lipoid progenitor, e inician su diferenciación hacia la progenitora linfoide, común por el estímulo de la citoquina interleucina 3, 7 y 15. Inicialmente expresan la molécula de la CD127, receptor de la ID7,
y luego expresan las demás. El receptor para la interleucina 15, que induce su migración a los ganglios linfáticos y al vaso, en donde madura gracias a la citoquina de la interleucina 12, 15 y 18. En la sangre, estas representan del 5 al 15% del total de linfocitos. En cambio, otros grupos diferentes de NKS o células en diferentes estadios de diferenciación migran hacia el hígado y el útero. El siguiente. La estructura de la NKS se divide por las NKS citotóxicas, que presentan en su citoplasma un citoplasma granulado de gran tamaño constituido por las perforinas y las gracimas, las cuales atacan las células afectadas y miden alrededor de 10 a 12 micras. En cambio, las otras NK no citotóxicas, sino productoras de la citoquina, en su membrana expresan receptores para la quimioquina, ligandos para moléculas de adherencia, moléculas para el reconocimiento de patógenos y receptores de citoquinas. También presentan receptores para la inmunoglobulina S y para lectina tipo C para carbohidratos que les permiten identificar patógenos. En el citoplasma expresan la TLR3, 7 y 8, con las cuales detectan la RNA de doble cadena que se presenta en las infecciones virales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Las quimioquinas que regulan la circulación de las NKS son atraídas al hígado por la CCL2 y CCL3 y por la CXL4, 6, 9 y 11, a la mucosa de la piel por la CCL2, CXL3 y la XC, al útero por la CXL12, al páncreas por la CCL10 y a la circulación por la CXL4 y al cerebro por la CXL1. Además de expresar varias moléculas CDS que controlan sus diferentes etapas de desarrollo o funcionamiento y se divide por las características de circulación, activación, receptores para las citoquinas, ISC y otro tipo de receptores. Siguiente diapositiva. Hablando de la subpoblación, la NKS se divide en dos subpoblaciones funcionalmente diferentes. Esto por las que son productoras de citoquinas, que son la CD56 high, CD94 y la KIR, y por las que son citotóxicas, que son la CD57 low, 16, CD16 y la CD127. Pero ambas carecen de receptores específicos de antígeno, pero expresan dos grupos distintos de otros receptores. Las CAR, que son las Killer Activation Receptor, o promotores de la muerte, que reconocen células alteradas por infecciones virales e inducen a su muerte por apostosis. O la KIR, que son inhibidores de la muerte, que detectan la presencia en la membrana de células normales del hospedero de moléculas de HLA, A, B y C, y al hacerlo dan señales inhibidoras de apostosis para respetar de esta manera la integridad de la célula propia del hospedador. Es posible que las NKS ubicadas en el tejido linfoide asociado a la mucosa, o lo que vendría a ser la MAL, pertenezcan a una tercera subpoblación diferente, pero que actualmente no están completamente identificadas aún. Gracias. Bueno, a continuación están los mecanismos de citotoxicidad. En estos también las GNKs o las células asesinas naturales lo que hacen es destruir células infectadas con virus o afectadas por transformación maligna. Ya que al estar en contacto con estas se inicia este mecanismo y va a dar la formación de una sinapsis entre estas y la célula blanco. Luego va a haber una secreción de gránulos de porfina que se van a incrustar en la membrana de la célula blanco para formar canales por donde se van a introducir los gránulos de las grenzimas, que en los humanos consta de 5. La A, la B, la H, la K y la M, y estas enzimas son las enzimas que van a llegar hasta el núcleo de la célula blanco para producir la fragmentación del ADN y a su vez la muerte celular por apoptosis. Luego tenemos la citotoxicidad mediada por anticuerpos, en donde las GNK van a participar en la
inmunidad adquirida contra células sobre las cuales se haya fijado anticuerpos, y eso se va a hacer mediante la molécula CD6, o también conocido como receptor Fc gamma 3 para anticuerpos de la clase de inmunoglobulina G, o receptor tipo 3 para la fracción Fc de la IgG, que ese se va a encargar de aportar o liberar con las perforinas y las granzimas sobre las células blancas. Siguiente diapositiva. Ya. Con respecto a las funciones de las células asistentes naturales, pues estas destruyen células malignas y bacterias intracelulares, gram positivas y gram negativas, también células estresadas por factores químicos y físicos, células infectadas con virus como el citomegalovirus, la varicela, el herpes, entre otros. También destruyen parásitos en estadios intracelulares como las leishmanias y el toxoplasma, ya que debido a la producción de una serie de citoquinas como el IFN gamma, que es el interferón gamma, el TNF o el factor de necrosis tumoral, y el GM-CSF, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. También destruyen algunas células dendríticas que ha reconocido antígenos propios del organismo. Así se evita el desarrollo de algunos procesos autoinmunes. También destruyen células que no expresan moléculas HLA, es decir, antígenos leucocitarios humanos. Por lo general, algunos tumores se defienden tomando ventaja de estas moléculas del hospedero para así incorporarlos a su membrana y evitar el ser atacados por la GNK. También participan junto con los macrófagos en la defensa contra el bacilo de la tuberculosis por medio de citoquinas como las interleucinas 12 y la interleucina 23, que estas estimulan a las células asesinas a producir el interferón gamma, que es la citoquina que activa a los macrófagos para así poder destruir a estas micobacterias. También participan en la inmunología del embarazo, en la inmunopatología de la artritis reumatoide y también en el tratamiento de cáncer y afecciones autoinmunes. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora tenemos las células NKT o las células T asesinas naturales invariantes. Estas cumplen varias funciones en procesos inmunológicos, como el mantenimiento de la homeostasis intestinal, también la defensa antitumoral y la defensa frente a diferentes patógenos. También participan activamente en el desarrollo de ciertas patologías inflamatorias. Estos son conocidos como una subpoblación de linfocitos que tienen un TCR alfa beta o receptor del linfocito T de poca diversidad genética, porque está constituido por la recombinación de un gen de la cadena alfa y unos pocos de la cadena beta. Este es específico para unos pocos antígenos de los microorganismos, más frecuentemente encontrados en la orofaringe de los recién nacidos. Con respecto a su origen y ubicación, pues estos se originan en el timo a partir de las células que se conocen como doble positivas, ODP, y estas maduran a su vez en la periferia. Generalmente estas se ubican en la sangre representando entre el 0.1 y 0.2% de los linfocitos T. También son muy abundantes en las manchas lechosas del omentum, que es el tejido delgado que reviste el abdomen, es decir, los pliegues del peritoneo, y en el tejido adiposo, y también en el hígado, y también se sugiere que se encuentran en las amígdalas nasofaringes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, con respecto a la activación y las funciones de este tipo de células, pues su maduración en sí requiere de la interleucina 15 y su activación de la interleucina 12, que se genera por la presencia de patógenos como el Streptococcus pneumoniae. Dentro de sus principales funciones, pues tenemos que producen las citoquinas, como ya mencioné, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 17 y la 21. También tienen efectos sobre los linfocitos B1 de la zona marginal del vaso, y de las criptas de las amígdalas, por medio de las interleucinas de la 4 hasta la 6, y la 12 y la 13.
Esto ayuda a activarlas e inducir su transformación en células plasmáticas productoras de anticuerpos de la clase de inmunoglobulina M y la A. También colaboran en la defensa contra el Mycobacterium tuberculosis y la Pseudomonas aeruginosa por medio de la producción de la quimioquina ligando 2 o CXCL2, que es una quimioquina que permite la atracción de las PMNs, que son los neutrófilos polimorfonucleares. También participan en la inmunidad adquirida activando a los linfocitos TCD8. También participan en estudios para el tratamiento de tumores del pulmón. Y en este caso, lo que hacen las células en ECAT es que inician la respuesta primaria antitumoral por citotoxicidad directa y a su vez estos activan mecanismos inmunes más persistentes para la destrucción de esas células tumorales. Siguiente diapositiva, ya. Por último tenemos las células ayudadoras innatas o el grupo ILC2. Su origen y distribución, pues estas se generan en la médula ósea y para su desarrollo necesitan de los factores alfa, que es el factor de transcripción de ácido retinoico, y GATA3. Ya, estas se encuentran comúnmente en los epitelios del intestino, del pulmón y de la piel, más destacados en el intestino y en los pulmones, ya que es donde se incrementan por infecciones virales, además que participan en procesos inflamatorios generados por afecciones alérgicas. También juegan un papel muy importante durante la respuesta inmune a helmintos intestinales y también en el tejido adiposo para la homeostasis metabólica. Dentro de las características e implicaciones clínicas, pues estas pueden ser identificadas por la presencia en su membrana celular de algunas moléculas como receptores de interleucinas como la CD127, CD25, CD161 y la CRTH2. También se generan y son activas por las interleucinas 2, 7, 25, la interleucina 33 y también por la TSLP, que es una linfopoyetina extrumal química, donde la interleucina 25 es la más importante para la activación de este grupo de células. Ya una vez que estas ya están activadas, estas producen otras interleucinas como la 5 y la 13, y las citoquinas tipo 2 que participan activamente en los procesos inflamatorios agudos que tiene el pulmón. También ayudan en la reparación del endotelio respiratorio por medio de la producción de antirregulina, que es una proteína que va a aumentar la acción supresora de los linfocitos T reguladores. Y por último, no expresan receptores específicos para antígenos. Muchas gracias. Bien, voy a hablar acerca de los linfocitos T, gamma y delta. Por último, estos linfocitos se originan en los timocitos dobles positivos, son escasos en la sangre, equivalen más o menos del 1 al 5% de los linfocitos circundantes, se ubican generalmente en las mucosas de los tractos digestivos, respiratorio, genotrinitario e incluso en la piel y en el hígado. El desarrollo de estos linfocitos tiene dos linajes, es decir, tenemos dos tipos, linfocitos T alfa beta y linfocitos T gamma delta, como los vemos en la imagen de allí, las membranas. Su desarrollo es muy distinta, aunque provienen de un mismo precursor que son los timocitos, la única diferencia es su reordenamiento de los genes. Las moléculas de membrana, como las vemos en esa misma imagen, se expresan por distintas clases de inmunógenos. En este caso, los más importantes son la cadena gamma y delta. Reconocen moléculas CD1 que capturan los inmunógenos lipídicos. En este caso, son como los que tienen su cadena lipídica, como los fosfolípidos, glucolípidos, oligonucleótidos, fosfolípidos. Y a su vez, estos no reconocen antígenos peptídicos, producen interleucina 17, que inician una respuesta inflamatoria ante la presencia de un patógeno. Las cadenas gamma pesan alrededor de 45 a 55 kilodaltones y las cadenas delta pesan de 40 a 50 kilodaltones. Son un tipo de glicoproteínas de membrana similares a las cadenas alfa y beta de los receptores alfa-beta. Presentan un dominio muy variable amino-terminal y carboxy-terminal. Siguiente diapositiva.
Ya, funciones. Este tipo de linfocitos actúan como centinelas, es decir, ellos dan una respuesta innata ante la presencia de microorganismos o inmunopatógenos debido o que son presentados por los macrófagos, linfocitos B o células dendríticas. A su vez, ellos reconocen directamente inmunógenos de patógenos que responden a la presencia de las moléculas MICA-A y MICA-B. Son los mayores productores de interleucina 17, producen interferones y moléculas microbicidas. A su vez, participan en la regulación de las respuestas inmunes, tanto innata como adquirida, y a la regeneración de los tejidos. No requieren de moléculas coestimuladoras. En este caso, ellos no guardan memoria y son muy eficientes, ya que ayudan a la defensa contra nocardia, listeria, mycobacterium, plasmodium, leishmania, salmonella, virus, Epstein-Barr y citomegálico. Ya, estos a su vez ayudan en el tráfico de leucocitos, ya que ellos inducen a la producción de inmunoglobulina E. Siguiente diapositiva. Ok, tenemos las células inductoras de linfocitos de tejidos linfoides, o por sus siglas en inglés, LTI. Ellos interactúan con las células mesenquimales que rodean el endotelio de los capilares. Generalmente estos se encuentran durante la embriogénesis, en el desarrollo de los ganglios linfáticos, placas de Peyer, folículos linfoides, y se secretan gracias a la ayuda de los linfocitos. En la vida extrauterina, ellos pueden llegar a estimular linfocitos B1 y producir anticuerpos de la clase de inmunoglobulina A, que se unen a las bacterias del intestino para evitar que se adhieran a la mucosa. Producen interleucina 17, interleucina 22 y ayudan al desarrollo y sostenimiento de linfocitos T de memoria. Ellos no producen interferones, perforinas ni granzimas. Los linfocitos B1 se diferencian de los linfocitos de la inmunidad adquirida y los linfocitos B2, ya que actúan de inmediato ante la presencia de patógenos, es decir, producen anticuerpos pero de baja afinidad. Ellos no requieren de un proceso previo de aprendizaje, ya que ellos producen directamente estos anticuerpos. ¿Por qué se caracterizan? Porque ellos tienen casi nada de inmunoglobulina D. También se conoce también como linfocitos B CD5, y alrededor comprende del 5% de los seres humanos y los ratones, y se encuentran en gran cantidad en los conejos. Origen y distribución. Ellos se originan en el hígado embrionario, generalmente en la pleura y en el peritoneo, piel y mucosas, así también como en el vaso. También se encuentran en las criptas de las amígdalas faringias, placas de Peyer del intestino y el apéndice fecal. Producen anticuerpos también de la clase A, y se reproducen en los tejidos donde se ubican y no necesitan ser reemplazados. Con el tiempo, obviamente, estos linfocitos dejan de producirse en la médula ósea, y en el adulto se mantienen más por división de las células B1 y solamente dependen de la citosina interleucina 10. Las funciones, pues, son poco específicos, reaccionan rápidamente a la producción de anticuerpos como la inmunoglobulina M o a los anticuerpos naturales como normalmente se los conoce. Ellos generan una respuesta inmediata y específica, pero solamente a un grupo delimitado de antígenos. En la vida intrauterina representan alrededor del 50% de los linfocitos B, y en la extrauterina representan alrededor del 3%. Estos también tienen una característica que se autorrenuevan y tienen una gran afinidad a los inmunógenos no proteicos. Son una fuente de producción ante los anticuerpos producidos por la Borrelia hermsii y el Streptococcus pneumoniae. Siguiente diapositiva. Bien, linfocitos de la zona marginal del vaso, o por sus siglas conocidos como LSB. Su origen y su distribución, pues como su nombre indica, estos tipos de linfocitos se originan en la zona marginal del vaso, generalmente por los linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Tienen una gran similitud con los linfocitos B1, pero ellos expresan, a diferencia del otro, células dendríticas 1D. Responden a los antígenos T1 y producen anticuerpos como la inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, G, tipo 1 y tipo 2. Estructura de las moléculas y membranas. Ellos presentan un BCR, que es el receptor específico del antígeno de las células B. Es polirreactivo ante las moléculas microbianas. A su vez, estos le permiten una respuesta inmediata a la producción de anticuerpos de baja afinidad. Activación. Estos se activan ante la presencia de microorganismos extraños. Responden preferidamente a inmunógenos no proteicos. Generalmente las personas que no poseen vaso o que las pierden durante las incisiones quirúrgicas son más propensas a sufrir lo que son neumonías, meningitis o sepsis, ya sea por las bacterias Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
y Neisseria meningitis. ¿Cuáles son las funciones? Estos a su vez dan señales a las alarmas ante la presencia de la sangre de algún patógeno, responde a diferentes inmunógenos no proteicos y son indispensables para vivir ante un choque séptico. Siguiente diapositiva. Los linfocitos B, los linfocitos B1 y los linfocitos producidos en la zona marginal del vaso son componentes de un sistema especial ante la respuesta inmune. Generalmente este tipo de linfocitos se ubican en zonas estratégicas para detectar los primeros inmunógenos que llegan en la vida extrauterina. Como lo dije anteriormente, estos se encuentran en la orofaringe, placas de Peyer, apéndice fecal o en el vaso. Estos, al detectar un inmunógeno, ellos producen una especie de producción de moléculas de defensas, es decir, un antígeno. Este tipo de linfocitos nacen programados para producir anticuerpos contra unos pocos antígenos presentes en los microorganismos ya mencionados, como el Staphylococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. En conclusión, este tipo de células constituye un sistema de respuesta innata inmediata y específica no adquirida que actualmente no han sido muy estudiadas. Sin embargo, estaba leyendo en un artículo científico que este tipo de linfocitos generalmente no representan un mayor, los linfocitos que se originan en el vaso no representan una mayor importancia dentro de la vida adulta, en este caso de un ser humano. Muchas gracias. Ya. Y por último, las conclusiones. Pues lo que se pudo concluir fue que la fagocitosis es un proceso mediante varias etapas secuenciales, como la quimiotaxis, la adhesión, endocitosis y los cambios físicos y bioquímicos intracelulares que van a ser utilizados en contra de aquellos microorganismos patógenos, por lo que se llega a considerar que es una de las barreras de defensa más importantes del organismo. También tuvimos otro tema como las células, un grupo de células ubicadas estratégicamente en las líneas frontales de defensa, que son las células lipoides innatas, denominadas, las de inmunidad innata, que se dividen en tres grupos, la ILC1, 2 y 3. Estas, debido a sus diferentes funciones, como la de responder contra infecciones de bacterias, parásitos, hongos o de virus, y también en homeostasis de mucosas y de la piel, se ha considerado una fuente importante para el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades asociadas a procesos inflamatorios o inflamaciones crónicas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, hasta aquí pues todos los grupos están demostrando mucha esmero en su preparación desde sus trabajos. Les felicito, aparte del valor agregado que le están dando en la investigación, como Jesús Alexander, de revistas científicas para complementar la información que ya tienen en el libro, pero sin embargo, como vemos, la inmunología, como les decía al inicio, es una materia que está mucho por descubrirse, y por lo tanto ahora vendrán nuevas ediciones con todo lo que ha sucedido con la pandemia. Entonces las actualizaciones a través de las revistas científicas, de los artículos, de los nuevos libros, les sirven a ustedes para ampliar, porque esa es la manera de ser una clase interactiva donde ustedes participen efectivamente en el conocimiento, porque ustedes son los que necesariamente requieren tener todo ese conocimiento para la aplicación en su vida práctica y profesional. Así que continúen así todos los grupos que está, siempre uno tiene que estimular al estudiante, y les felicito, hasta aquí los grupos están presentando muy bien sus trabajos y por lo tanto garantizando su evaluación y sus calificaciones que ya de por sí se va cosechando en el proceso. Esto se llama proceso, no es un examen, porque a veces en los exámenes no siempre uno demuestra sus capacidades, sus conocimientos, sino en estos trabajos. Y por eso este tipo de actividades interactivas, como le digo, donde ustedes efectivamente se dedican a revisar la información, a leer y a hacer sus diapositivas, donde ahí ya van adquiriendo el conocimiento. Entonces, nos veríamos mañana para la continuación del otro parte del contenido práctico, para de esa manera continuar con el sílabus y el cumplimiento del distributivo correspondiente. Que todos tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor.